Buenos días. Entonces, comenzamos esta segunda charla del ciclo de charlas virtuales en conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, que ya nos queda poquito, es este domingo. Y bueno, esta segunda charla la hemos orientado a informaros sobre el proceso de donación de órganos, de trasplantes y, por otro lado, de donación de cerebro, que creemos que es un tema interesante y que a veces se desconoce bastante cómo son las gestiones, los trámites, las finalidades y todo lo que implica. Entonces, para ello hemos contactado y gracias por querer colaborar con nosotros, con Fernando Mosteiro, que abordará la primera parte de la charla y nos hablará sobre donación de órganos y trasplantes. A continuación, nos hablará Susana Teijeira, que es la directora científica del Biobanco del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, y nos hablará sobre el proceso de donación de cerebros. Entonces, si os parece eso, empezamos con la parte de Fernando, de donación de órganos. Como sabéis, tenéis un chat a vuestra derecha. Ahí podéis, durante sus intervenciones, ir dejando todas las preguntas, dudas que os vayan surgiendo, para poder abordarlas pues al final de la intervención de cada uno de ellos. Incluso si tenemos algún debate entre ellos interesante, lo abordaremos al final también. Entonces estaremos pendientes de las dudas que os vayan surgiendo para abordarlas. Doy paso entonces a Fernando Mosteiro para que comience su intervención. Él es el coordinador de trasplantes del área sanitaria de A Coruña IC. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Os dejo ya directamente con él. Buenos días a todos. Gracias, Jessica, por la presentación. Bueno, voy a comenzar. ¿Se ve, no? Sí. ¿Se ve? Un segundito. Sí, se ve. Se ve, ¿no? Sí, correcto. Vale. Buenos días a todos. Como decía Jessica, yo soy el coordinador de trasplantes del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del área sanitaria de A Coruña C. Voy a dar, unas pinceladas muy generales sobre la donación y el trasplante de órganos para que la gente sepa un poco quién puede ser donante, qué es esto de la donación, qué beneficios se pueden obtener y, al final, pues 3 pinceladas muy sencillas sobre los trasplantes y sobre la gente que se beneficia al fin y al cabo de esos actos. Bueno, para empezar debemos definir qué es la donación. La donación se define como la libertad de alguien para transmitir gratuitamente, y eso es fundamental, gratuitamente, algo que le pertenece a esa persona a favor de otra que lo acepta. Concretamente, donación de órganos lo podemos definir como el mismo acto, libre completamente, con el que se ofrece la oportunidad a otra persona, generalmente una persona que está muy enferma, que permite mantener el ciclo de la vida y continuar dándole una segunda oportunidad. Claro, todo esto, pues, de una manera completamente altruista, generosa, solidaria, porque por desgracia hoy podemos estar en un lado de la balanza y mañana podemos estar en el otro lado de la balanza, o bien nosotros o bien alguien de nuestro entorno social o familiar. Esto permite pues, una gran cohesión social a nivel del país, y no sé si lo sabéis, España es el primer país en cifras de donación y trasplante de órganos, y eso permite pues, que tenga esto una gran trascendencia y que cualquier persona en España tenga más posibilidades de recibir un órgano de una manera completamente gratis, completamente universal, que no que si vives pues, en un país como puede ser Estados Unidos, por ejemplo, en el que pues la sanidad no es una sanidad universal y gratuita, sino que es una sanidad privada. Bueno,
En resumen, la donación luego significa, pues es regalar, ¿no? Es la capacidad de regalar una segunda oportunidad, como decíamos, a alguien que está con una grave enfermedad que de no recibir ese trasplante, pues acabará falleciendo o tendrá una calidad de vida tremendamente mala. Luego veremos. ¿Qué órganos se pueden donar? Pues podemos donar el corazón, obviamente, se puede donar los pulmones, se puede donar el hígado, también se puede donar los riñones, páncreas, que es una glándula que nos controla las glucemias, que controla el azúcar en sangre, y en algunos casos y en algunas situaciones especiales incluso se puede donar el intestino, sobre todo suelen ser personas jóvenes que necesita trasplantarse, pues fundamentalmente niños con malformaciones congénitas de nacimiento que tienen trastornos hepáticos, intestinales, pancreáticos, necesitan los que se llaman trasplantes multiorgánicos de muchos órganos para intentar salvar su vida. Bueno, en resumen, un único donante, como veis, puede salvar pues la vida de al menos 5 personas. Digo al menos 5 porque, como sabemos, hay órganos que son dobles, como pueden ser los riñones o los pulmones, y un único donante puede pues, donar 2 pulmones, 2 riñones, 4, 5, 6, 7 órganos. Es decir, con un único donante una persona puede salvar la vida de al menos otras 7 personas. ¿Qué tipos de donantes o qué tipos de donación podemos hacer? Podemos hacer, como decíamos, una donación de una persona que ha fallecido y que puede obtenerse en estos órganos que comentábamos, o incluso alguien estando vivo puede donar cualquiera de estos órganos. O sea, yo, persona, Fernando Mosteiro, estando vivo actualmente, puedo donar un pulmón. Bueno, obviamente un pulmón no se dona, lo que se dona es un fragmento de un pulmón. La donación de pulmón de vivo es una donación que no se hace en España, que es una cirugía tremendamente compleja, que lo que se hace es se extrae un fragmento, un lóbulo de un pulmón, se llama, a un donante y ese lóbulo de un pulmón junto con el lóbulo de otro donante, de otro pulmón, es decir, hacen falta 2 donantes, con esos 2 lóbulos se implantan una persona que lo necesite y que esté muy enferma. Es una cirugía muy compleja, hacen falta 2 donantes. Bueno, la verdad es que los resultados no son excesivamente buenos y es un tipo de donación de vivo que se hace en muy pocos centros del mundo. La donación de hígado. ¿Podemos donar el hígado? Podemos donar un fragmento del hígado. El hígado tiene 2 partes, un lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo. Bueno, la parte derecha del hígado, el lóbulo hepático derecho, se puede extraer y se puede implantar a otra persona. Ese tipo de intervenciones que sí se hacen en España se realizan habitualmente a niños. Niños que nacen con algún tipo de malformación hepática y que los progenitores, bien el padre, bien la madre, bien alguna persona del entorno cercano a la familia, dona ese fragmento, ese lóbulo hepático para implantar a ese niño que tiene esa malformación. El hígado es un órgano que se regenera y ese hígado puede ir creciendo con el niño a medida que el niño va creciendo. Y, por último, los riñones. Bueno, el riñón es el programa de trasplante donante vivo que se hace más frecuentemente en España. Concretamente en nuestro centro, en el Hospital de Coruña, bueno, se realizan en torno a 30 trasplantes de riñón de donante vivo al año. Esto es una persona que voluntariamente y libremente le cede pues, un riñón de los 2 que tiene a alguien habitualmente en su entorno familiar, en su entorno social, a veces incluso de una manera completamente altruista. Se contacta con la Organización Nacional de Trasplantes y se dice, yo quiero donar un riñón y me da igual para quién sea. Bueno, pues obviamente hay que hacer unos estudios, hay que hacer unos chequeos, tanto físicos como psicológicos de la persona para confirmar que lo hace entendiendo perfectamente los riesgos. Riesgos, pues como todo tipo de intervención, la donación, el explante de un órgano tiene unos riesgos. Los riesgos están bastante controlados y son escasos. Es más, se sabe, hay varios estudios que dicen que las personas que donan un riñón en vida viven al menos lo mismo, incluso más que la población que no dona los riñones. Bueno, esto tiene su truco.
obviamente. No es que por donar un riñón vivas más, sino que lo que sucede es que las personas que donan los riñones son personas jóvenes, sanas, que no tienen patología y que después de la donación reciben unos seguimientos que todos deberíamos recibir. No es un seguimiento especialmente complejo, es un seguimiento con el control de la tensión, control de la diabetes, control del peso, con una actividad más o menos ordinaria, unos hábitos de vida que son sanos y recomendables para toda la población, pero que la persona que dona un riñón hace esos estudios y hace esos controles, y el que no donamos el riñón, pues a veces no los hacemos y nos damos de bruces con que de repente se nos diagnostica una enfermedad que no se conocía. Y ahí el truco de que el que dona un riñón parece que vive más incluso que una persona que no lo dona. ¿Vale? Pero bueno, el resumen es que eso, que se pueden, incluso estando en vida, donar o bien fragmentos de algún órgano o bien un órgano completo para permitir que alguien, habitualmente en nuestro entorno familiar, pueda continuar o mejorar su vida. Para que veáis que la donación de vivo es algo útil y eficaz, el primer trasplante de órgano sólido que se hizo con éxito fue en el año 1954, fue realizado por estos tres médicos que están aquí, que son el doctor Murray, Merrill y Harrison, son tres cirujanos en Estados Unidos, que, si os fijáis, aquí abajo hay dos personas que se parecen mucho, son hermanos gemelos, eran dos hermanos gemelos. Uno de los dos tenía una enfermedad renal, una patología renal, que hizo que entrara en un programa de diálisis que necesitara ser trasplantado. Bueno, pues el hermano gemelo, que fue el donante, trasplantó, cedió un riñón que se le implantó al paciente que tenía la enfermedad renal, se trasplantó. Aquí veis, pues los dos. Es más, si me preguntáis quién es el trasplantado y quién es el donante, yo casi diría que el donante es este. Bueno, pues esta es la persona que recibió el órgano, para que veáis que el aspecto es un aspecto muy, muy bueno. Año 1954. Es decir, esto, como quien dice, hace casi 70 años. El primer trasplante, y viendo un poco la historia de los trasplantes, el primer trasplante hepático, fijaros, se realizó en el año 1983, 9 años después, en Estados Unidos, por un cirujano que se llamaba Thomas Stark. También en el mismo año y en Estados Unidos se realizó el primer trasplante de pulmón, y hasta 4 años después no se realizó el primer trasplante cardíaco. Quizá fue el gran hito de la historia de los trasplantes, ¿no? Por la importancia, por el peso que tiene el corazón, ¿no? Popularmente el corazón parece que es el órgano sin el que los demás pueden funcionar. Bueno, hay muchos órganos que son fundamentales para vivir. El corazón es un músculo y es una bomba bastante simple, que lo que hace es bombear la sangre. Hay órganos más complejos, como el cerebro, por ejemplo, que son los fundamentales para poder vivir. Pero bueno, popularmente se cree que el corazón es como el centro del cuerpo, ¿no? Bueno, pues fue en el año 1967 cuando este cirujano, Christian Barnard, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, realizó el primer trasplante cardíaco con éxito. Hubo un fallecimiento de una chica de 28 años, falleció a consecuencia de un accidente de tráfico. Se le comentó al padre de esa chica si estaba de acuerdo a la donación de su corazón para poder ser trasplantado. El padre accedió, se trasplantó ese corazón de esa chica de 28 años a un varón de 58 años que vivió, como pone aquí la noticia, durante 18 días a la intervención. Fueron solamente 18 días, obviamente, viendo a posteriori parece que es muy poco tiempo, pero fue la primera vez que se consiguió trasplantar, extraer un corazón de un cuerpo, implantarlo en otro y que latiera durante esos 18 días. Desde entonces, obviamente, ha mejorado mucho la cirugía, ha mejorado mucho los medicamentos, y una persona con un trasplante cardíaco puede vivir años con una calidad de vida muy buena. Claro, esto a nivel mundial. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Sudáfrica y en España. Bueno, pues en España, fijaros, fue en el año 1965 cuando se realizó el primer trasplante renal. 1954, el primero del mundo, 1975, 11 años después, el primer trasplante renal en el Hospital de Belviche por el doctor Phil Barnett. En el año 1964, hubo que esperar 19 años para poder realizar los primeros trasplantes hepáticos y cardíacos, también en Cataluña, también en Barcelona. Y hay un hito que yo quería mencionar, que es
el año 1989, cuando se crea la Organización Nacional de Trasplantes. Yo creo que ese hito, esa creación de esa organización, fue una organización que creó el doctor Rafael Matsá, un nefrólogo que era un visionario y que creía que esto había que centralizarlo de alguna manera a nivel nacional, y de ahí ese modelo, exportarlo a los distintos hospitales, que es el modelo que tenemos actualmente, las coordinaciones de trasplantes de los hospitales, para poner en marcha y dentro de cada hospital hacer una especie de pequeña coordinación para poder organizarnos cuando surgiera un donante o cuando tuviéramos que hacer un trasplante. Y gracias a ese hito de la creación de la Organización Nacional de Trasplantes, es en el año 2011 cuando España por primera vez es el primer país del mundo en tasas de donación y trasplante de órganos. Y desde entonces, desde el año 2011, sistemáticamente, año tras año, seguimos siendo los primeros en cifras de donación y trasplantes de órganos, gracias obviamente a la generosidad y a la solidaridad de toda la población española. El instrumento de la ONT o el instrumento de las coordinaciones de trasplantes es simple y llanamente un instrumento. Todo esto se ha conseguido y se consigue gracias pues, a la implicación y la generosidad de toda la población española. Para plantear ya y centrarnos verdaderamente en quién puede ser donante o quién no puede ser donante, bueno, yo debo decir que en general todos podemos ser donantes, pero deben de cumplirse unas circunstancias adecuadas para poder ser donante. Es decir, si yo dentro de X tiempo fallezco, puedo ser donante siempre y cuando pues fallezca o bien por un tipo de fallecimiento que es la muerte cerebral, que luego veremos dos pinceladas de ella, o bien por una parada cardíaca que no se pueda recuperar. Debo de estar de una manera, mi cuerpo debe estar monitorizado en un principio en una unidad de cuidados intensivos o algún sitio que se pueda monitorizar para confirmar que el funcionamiento de mis órganos sea el correcto, es decir, una persona que tiene una parada cardíaca en su domicilio, que el corazón se para ahí, que no se la puede recuperar, esa persona, como no está monitorizada, como no está estabilizada, cuando se pueda plantear que sea donante, esos órganos no van a ser válidos. De ahí este punto de la monitorización adecuada del ingreso en una UCI o en algún tipo de unidad de reanimación que permita tener algún tipo de monitorización orgánica para saber que los órganos funcionan correctamente. Claro, que la persona no presente ningún tipo de enfermedad transmisible, sobre todo una enfermedad tumoral o sobre todo una enfermedad infecciosa que pueda ser contagiada al receptor, a la persona que vaya a recibir el trasplante. Y uno puede pensar, bueno, es que yo tengo 65 años, ya soy muy mayor para eso y no puedo ser donante. No, pues no hay un límite de edad establecido. Sí que es verdad que hay órganos que son, entre comillas, más delicados y órganos que son un poco más compliantes, pero para que veáis que no hay un límite de edad, aquí os pongo una gráfica de hace unos años. Esta gráfica no es una gráfica que esté completamente actualizada, pero fijaros cómo 90 años, con 90 años, en el año 2014, 2013, hubo dos donantes de 90 años hepáticos. Bueno, el año pasado en España hubo un donante de 93 años de hígado. Actualmente el receptor está en buenas condiciones. Fijaros, 89 años el riñón, 79 años el corazón. Una persona con 79 años donó el corazón. Año 2007, en este centro, en el Hospital de A Coruña. Yo era el coordinador en aquel momento. Yo era el que coordinaba aquello. Bueno, aquello fue una situación un poco especial. Aquella persona era una mujer que ingresó por una hemorragia cerebral. Aquella señora acabó falleciendo en la UCI. En toda la historia clínica, la paciente constaba que tenía 69 años, 6-9, no 79, como aquí pone, 69, 6-9. Es decir, estaba en esta franja de edad, fijaros, en los 70, estaría aquí. Bueno, se valoró el aspecto de aquella señora físicamente, el aspecto externo era un aspecto muy bueno, nadie pensaba que aquella señora tenía 69 ni 79, mucho menos, obviamente.
se hizo la valoración del corazón, se hizo una ecografía, una ecocardiografía del corazón. El corazón era completamente y rigurosamente normal. Se valoró que con 69 años podía ser una donante cardíaca. Se buscó un receptor adecuado por edad compatible. Se hizo la extracción, se implantó y horas después, para firmar el certificado de función, un compañero me llama que el certificado de función de esa señora, el DNI de esa señora consta que tiene 79 años, 79. Claro, yo me acerco hasta allí como 79 años. Sí, 79 años pone aquí. Bueno, vamos a hablar con el hijo y el hijo nos dice que, bueno, que su madre era una mujer muy presumida y la verdad es que el aspecto era de una señora cuidada y de muy buen ver y que siempre se sacaba años incluso cuando iba al médico. Bueno, pues había mentido en la edad y había dicho a todos los médicos que lo que tenía era 69 de 79. Claro, cuando nos dimos cuenta, el corazón ya estaba implantado, el receptor ya tenía el corazón, no lo íbamos a sacar en ese momento. Bueno, pues aquel señor que recibió aquel corazón vivió durante 8 años, año 2007, falleció en el año 2015 y falleció en el año 2015 no por un problema del corazón, sino por un accidente. Es decir, para que veamos que incluso a veces en situaciones un poco especiales, como fue este caso, ¿no? Pues los resultados son tremendamente buenos. Y todo esto está coordinado y dirigido gracias a una ley del año, fijaros, 1979, una ley que tiene 41 años, es una ley que ha tenido 2 modificaciones de 2 reales decretos en el año 80 y en el año 2012 y que fundamentalmente esa ley lo que dice que la extracción de los órganos y de otras piezas anatómicas de las personas fallecidas se puede realizar con fines terapéuticos, es decir, se puede realizar el trasplante en caso de que no dejara constancia expresa de su oposición a lo mismo. Es decir, se entiende que hay un consentimiento presunto. En España, toda persona que fallece presuntamente permite que pueda donar sus órganos, salvo que en vida exprese lo contrario. Claro, ¿qué forma tenemos nosotros de saber si verdaderamente ha expresado en vida lo contrario o no alguien que fallece? Pues es a través de una entrevista familiar. Los coordinadores de trasplantes, cuando fallece una persona que puede ser un donante de órganos, hacemos una entrevista con las familias. Preguntamos concretamente de la voluntad del fallecido. Preguntamos específicamente si el fallecido alguna vez expresó algo acerca de la donación de sus órganos o no. Muchas veces la familia te dice, sí, él estaba de acuerdo en la donación, él había hecho una tarjeta de donante, él tenía una tarjeta de donante. Ah, vale, perfecto, bueno, pues nada, pues ustedes están de acuerdo y él estaba de acuerdo, procedemos con el tema de la donación. Incluso hay algunas veces en las que la familia te dice, o nosotros ya sabemos previamente, que el fallecido, el posible donante, tenía un documento de instrucciones previas, tenía un testamento vital, ¿no? Un testamento vital, que es un documento de valor legal en el que uno dicta o dice lo que quiere que se haga en ciertas situaciones, incluso en el caso del fallecimiento, si está de acuerdo o no con la donación de sus órganos tras el fallecimiento. Todos estos documentos están recogidos en un registro, en el registro gallego de documentos de instrucciones previas. Obviamente, la tarjeta de donante no tiene valor legal, la tarjeta de donante es una mera cartulina que uno hace para decir, sobre todo para transmitir a la familia que está de acuerdo con la donación de los órganos. Y yo creo que ahí está la importancia de la tarjeta de donante, no el valor legal, porque nosotros la entrevista la vamos a hacer igual, haya tarjeta o haya documento de instrucciones previas. Mientras que el documento sí que tiene valor legal, la tarjeta no. Pero tanto en un caso como en el otro, siempre hacemos la entrevista familiar, aunque uno tenga un documento en el que dice que sí que es donante, hacemos la entrevista para informar a la familia, porque suponemos que las familias estarán informadas, pero por si acaso había hecho el documento y la familia no lo sabía, pues tenemos que tener la entrevista y vamos a informar a la familia. Y que decir tiene que obviamente uno siempre, hasta el último momento, puede revocar este consentimiento igual que cualquier otro consentimiento. Cuando yo voy a hacerme una intervención, firmo un consentimiento informado, ese consentimiento, hasta el último momento en el que yo estoy en la mesa quirúrgica, puedo revocarlo. Bueno, pues con la donación sucede lo mismo, ¿no? Uno hace un documento de instrucciones previas o está de acuerdo con la donación hasta que
por el motivo que sea, decide que no, lo revoca y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero de ahí la importancia de transmitir a las familias, de ahí la importancia de las entrevistas familiares. Hace unos años en Galicia hemos comenzado con unas charlas en los colegios en niños entre los 12 y los 16 años, bueno, ya adolescentes, para hablarles acerca de la donación y del trasplante. Esas charlas han cambiado la filosofía y las tasas de negativas familiares en Galicia. En Galicia, por desgracia, éramos una de las primeras comunidades en cifras de negativas familiares, con cifras de hasta un 30% a veces, casi un 30% de negativas familiares, es decir, de cada 100 entrevistas, 30 familias, 30 personas decían que no a la donación, una de cada 3. Bueno, las campañas de divulgación de la donación, estas campañas que hacemos en los colegios, las campañas que hace la Organización Nacional de Trasplantes, las propias campañas que hacemos desde las coordinaciones hospitalarias y desde que se hace desde la coordinación autonómica gallega, han hecho que pues estas negativas hayan disminuido y que el año pasado y este año las cifras de negativas familiares en Galicia estén por debajo de la media nacional. La media nacional está en torno a un 14% de negativas familiares. Nosotros el año pasado en Galicia estuvimos en un 13,4, 13,3%, me parece. Este año seguimos en esas cifras. Esperamos poder pues, continuar disminuyendo y continuar intentando que la población entienda los beneficios que se pueden obtener con la donación. Claro, porque puede surgir esta pregunta. Claro, yo digo que sí a la donación, me hago donante y luego, ¿qué va a pasar? ¿Me van a dejar morir? ¿No me van a atender correctamente? ¿Va a haber algún cambio en mi atención clínica o médica? Bueno, pues obviamente esto ni que decir tiene que no es verdad, ¿no? Que cuando un médico comienza su profesión, firma un juramento, y el juramento hipocrático en el que te obligan, te exigen a hacer todo lo posible por beneficiar al paciente que tienes delante. Y vas a tratar exactamente igual la misma actitud médica y terapéutica con la persona, sea donante de órganos o no sea, exactamente igual. Y solamente en el momento que la persona fallece, si ha dicho o ha expresado que quiere ser donante, se contacta con los coordinadores de trasplantes para hacer ese segundo proceso y dar esa segunda oportunidad a otras personas. Es decir, independientemente de que alguien pueda o no querer ser donante de órganos, la atención que va a recibir va a ser la misma, con la misma exquisitez que si no lo fuera. Claro, después de procederse a la extracción de los órganos, si yo soy donante, mi familia va a tener algún problema a la hora del velatorio, a la hora de la recepción del cuerpo. Bueno, obviamente no va a haber cambios externos en el aspecto anatómico del donante, porque es una intervención quirúrgica cuidadosa, que se hace en un quirófano, que se hace obviamente con el máximo respeto a la persona fallecida y que no provoca ningún tipo de interferencias ni para el velatorio, ni para el funeral, ni para ningún acto religioso que la familia quiera producir después. Es decir, aparentemente no, externamente no hay ningún tipo de alteración. Claro, entonces, ¿qué ventajas podemos obtener? ¿No? Porque inconvenientes, aparentemente ninguno. ¿Qué ventajas? Bueno, pues las ventajas son ventajas no materiales, obviamente. Son ventajas de gratitud, de altruismo, de generosidad, de solidaridad, como decía, de cohesión social, de una manera anónima. Es decir, una familia que dona los órganos de alguien no debe saber para quién van, no, por lo menos a través del hospital, no va a recibir información de quién son los trasplantados. Sí que se hace sistemáticamente una información a las familias de los donantes de órganos de cuántas personas hay en buena condición física gracias a la generosidad de su familiar, gracias a la generosidad de ellos. Pero no se entra en detalle en quién es o quién no, porque eso generaría un conflicto ético, personal, que no le vendría bien ni a la familia del donante, ni a la familia, ni al propio receptor. Obviamente, no hay obtención de ningún bien material, no obtenemos ningún material, pero sí que lo que se puede obtener es la gran satisfacción de saber que estás ayudando y que permites que haya una nueva oportunidad para otras personas.
En cuanto al tipo de donantes, que yo antes lo toqué, ¿qué tipos de donantes fallecidos hay? Pues hay dos tipos de donantes fallecidos, los donantes en muerte cerebral, los donantes fallecidos por parada cardíaca. ¿Qué es la muerte cerebral? Bueno, la muerte cerebral es el fallecimiento de una persona debido a un problema concretamente a nivel del sistema nervioso central, del cerebro, o bien porque la persona tiene un traumatismo craneoencefálico, un golpe en la cabeza, que hace que acabe falleciendo, que el cerebro se muera y acabe falleciendo la persona, o bien que se produce o una hemorragia o un ictus isquémico cerebral o un tipo de trastorno cerebral que lleva a la muerte del cerebro. ¿Esta situación es parecida al coma? Pues no, son completamente distintas. El coma es una pérdida de conciencia que puede ser reversible o no, ¿vale? Y hay comas que son temporales y hay comas que son persistentes o permanentes, pero esta situación que hablo de muerte cerebral es una situación completamente irreversible, completamente definitiva, marca el fallecimiento de la persona. Además está perfectamente regulado. Está tan regulado que para certificar el fallecimiento o muerte cerebral de una persona tienen que ser 3 médicos, 2 médicos que estén directamente relacionados con la atención del donante, del paciente, y un tercer médico que será o bien un neurólogo o bien un neurocirujano, que certificarán los 3 el fallecimiento a través de esta muerte cerebral. Y como es tan peculiar y es debido a una lesión específicamente solamente del cerebro, es muy poco frecuente. Aproximadamente un 9, entre un 8 y un 12% de los fallecimientos de las UCIs, de los unidades de cuidados intensivos, que son casos, afortunadamente, pues son fallecimientos en muerte cerebral. De ahí que se haya buscado algún otro tipo de alternativas y algún otro tipo de posibilidades para que alguien pueda ser donante. Y ahí surge la donación, lo que se llama la donación asistolia, la donación tras una parada cardíaca no recuperable. Claro, o sea que no solamente por la muerte cerebral uno puede ser donante, si uno tiene una parada cardíaca que no se puede resucitar, ¿puede ser donante? Sí. ¿Qué pasa? En la muerte cerebral, el corazón, aunque el cerebro está muerto, el corazón, gracias a que el paciente suele estar conectado a unas máquinas, puede permanecer latiendo durante horas. Como decíamos antes, el corazón es una bomba que lo que permite es mantener la perfusión de los órganos y mantener la oxigenación de los órganos. Entonces, en el donante de muerte cerebral, solamente la muerte cerebral, durante unas horas podemos mantener los órganos en buenas condiciones. Si sucede una parada cardíaca, si la persona fallece por una parada cardíaca, hay que colocar algún tipo de dispositivo o hacer algún tipo de actuación para mantener esa perfusión y esa oxigenación de los órganos. Entonces, tanto una donación en muerte cerebral como otra donación en asistolia nos permite obtener órganos útiles para poder ser trasplantados en la región, en la comunidad en la que vivamos. Concretamente en Galicia hay 2 centros que son trasplantadores, que está el hospital en el que yo trabajo, el Hospital Universitario de Coruña, y el Hospital Clínico Universitario de Santiago. Los 2 centros realizan trasplantes abdominales, realizan trasplantes hepáticos, realizan trasplantes renales y realizan trasplantes pancreáticos. Trasplantes pulmonares y trasplantes cardíacos solamente se realizan en el Hospital de Coruña. ¿Por qué? Porque son trasplantes que el número es menor, y ese número menor obliga a que el equipo que hace el trasplante necesite mayor cantidad de pacientes. Es decir, si Coruña y Santiago también trasplantara corazones y pulmones, seguramente la habilidad de los cirujanos de Coruña y de Santiago fuera menor que solamente haciéndose los trasplantes en el Hospital de Coruña. A diferencia de que el hígado y el páncreas son trasplantes relativamente más frecuentes y el volumen de trasplantes que se hacen en Galicia puede permitir que haya 2 centros que hagan esos trasplantes. Lo hacen con una calidad que no voy a entrar, es tremenda, hay unos controles que se cumplen, luego os presentaré unas pequeñas gráficas y unos resultados de los resultados, y alguien que me esté oyendo, alguien de la audiencia puede decir, vale, muy bien, estás hablando de Coruña y Santiago, pero yo resido en Vigo y yo quiero ser donante o alguien de mi familia quiere ser donante, entonces no lo podemos ser. No, pues sí, los trasplantes se realizan en estos centros. Pero alguien que
resida en cualquier ciudad de la comunidad de aquí de Galicia y que se encuentre en alguno de estos centros, puede ser donante de órganos. Si os fijáis, están los grandes hospitales públicos, hay incluso hospitales privados que tienen conciertos, hay hospitales puramente privados, bueno, están recogidas todas las grandes ciudades y una persona que está suficientemente grave acabará seguramente en alguno de estos hospitales, de manera que cualquiera que ingrese en alguno de estos centros, como yo decía antes, en el Hospital Álvaro Cunqueiro, por ejemplo, en Orense, en Pontevedra, en Ferrol, en Lugo, en Coruña, en Santiago, en Vigo, en el Hospital de Povisa, en Fátima, es decir, hay muchos centros que si alguien ingresa ahí y acaba falleciendo, puede ser donante de órganos sin tener que trasladarlo ni hacer ninguna cosa especial. Bueno, yo llevo hablando un buen rato de la donación, llevo hablando un buen rato de los trasplantes, pero ¿qué es un trasplante y por qué se realiza un trasplante? Bueno, el trasplante se realiza porque se produce una afectación irreversible en la función de un órgano, sea de un pulmón, sea del hígado, sea del corazón, sea de los riñones, y esa disfunción orgánica no se puede reparar ni mediante la administración de ningún fármaco ni mediante ninguna intervención quirúrgica. De manera que sabemos que una persona que llega a esa situación casi terminal o se trasplanta o se intercambia ese órgano cuanto antes, y hablo de cuanto antes habitualmente en el periodo menor de 1 o 2 años, o si no, la persona puede acabar falleciendo. Puede acabar falleciendo en general, salvo en el tema de la insuficiencia renal. Los pacientes que tienen una insuficiencia renal tienen una máquina, que es la diálisis, que puede, de alguna manera, compensar la disfunción de los riñones. Claro, puede compensar la disfunción de los riñones a expensas de tener que irse 3 veces a un centro de diálisis a dializarse 4 horas al día durante 3 días a la semana. Claro, es lo que eso supone para la vida de esa persona y para la vida de la familia de esa. Los pacientes en lista de trasplante renal tienen la suerte de tener una máquina, pero claro, el que tiene una insuficiencia cardíaca terminal y que el corazón ya no bombea la sangre, ese no tiene una máquina que le puedan poner en su lugar. O se trasplanta el corazón o esa persona acaba falleciendo en un corto plazo de tiempo. De ahí que haya que intentar trasplantar a la gente cuanto antes. Listas de trasplante, hombre, yo os diría, en torno a 5.000 personas cada año necesitan ser trasplantadas en España. Aproximadamente 4.000, entre 4.000 y 4.500 son personas en lista de trasplante renal. Aproximadamente en torno a 600, 700 son personas en lista de trasplante hepático, que necesitan un trasplante hepático. Aproximadamente entre 100 y 150 trasplantes de pulmón son necesarios y entre 80 y 100 trasplantes de corazón. Es decir, globalmente, entre 5.000 y 5.500 personas cada año necesitan ser trasplantadas. ¿Cuántos donantes se generan en España? ¿Cuántos trasplantes se realizan en España? Pues en torno a 5.000, 5.500. Es decir, la oferta que nosotros tenemos en España consigue ir paliando la demanda, pero la demanda cada vez, por desgracia, es mayor. Por desgracia es mayor porque cada vez las exigencias y la calidad de vida en España son mayores. Cada vez la gente vive más, cada vez hay patologías que antes no se planteaban trasplantarse y que hoy en día sí que se trasplantan. Y estos trasplantes, ¿qué permiten? Pues permiten que, fijaros, aproximadamente el 70% de la población que se trasplante sobreviva a los 10 años. Sobreviva con una calidad de vida similar al resto. Y para eso pongo esta imagen. Fijaros, aquí aparecen 3 mujeres, 2 mujeres más jóvenes y una más mayor. Bueno, son una madre y 2 hijas. 2 hijas gemelas y una madre. La madre dio a luz a las chicas. Cuando las niñas tenían 6 años, pues la madre empezó con un problema cardíaco, ingresó en el hospital, aquí en nuestro centro, y se tuvo que trasplantar del corazón. Se trasplantó, se vio que tenía un defecto congénito del corazón, una alteración congénita que por desgracia transmitió a las 2 hijas. Y las 2 hijas, una con 18 y la otra con 17 años, tuvieron que ser trasplantadas de corazón. Bueno, aquí las veis hace unos meses en una revisión y cómo las 3 personas, porque yo os digo que son trasplantadas, pero si las vierais, diríais que son
personas completamente normales. Gracias a la cirugía y gracias a unos fármacos que se llaman inmunosupresores, fármacos que disminuyen, que evitan el rechazo. ¿Qué es el rechazo? Es una reacción que se produce en los órganos de alguien cuando se le implanta un órgano externo. Es decir, es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, de nuestro sistema inmune, que lucha contra aquellos agentes externos. También le ponen el riñón, el hígado, el corazón de alguien que no es genéticamente igual que yo, voy a desarrollar una reacción inmune contra ese cuerpo. Bueno, estos fármacos lo que disminuyen es esa reacción inmune, bajan las defensas, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? ¿Os acordáis que yo puse antes la imagen del primer trasplante renal de aquellos dos hermanos gemelos? En ese caso, esos dos hermanos gemelos, como eran genéticamente iguales, no necesitaron inmunosupresores. De ahí que aquel trasplante fuera para adelante. De ahí que en el año 54, que no se conocía tanto la inmunosupresión como hoy en día, gracias a que eran gemelos, se pudo hacer aquel trasplante y llevar a buen puerto. Claro, no todos tenemos un hermano gemelo. Entonces, como no todos tenemos un hermano gemelo, pues ahí surge la inmunosupresión. Y gracias a esa inmunosupresión, y gracias a esa generosidad de otras muchas, de todos esos donantes y todas esas familias, pues hay una segunda oportunidad para que alguien pueda continuar viviendo. Hay un tema que ya estoy terminando la presentación, es un tema delicado y que es el tráfico de órganos. En España la ley, obviamente, y lo decíamos antes, prohíbe cualquier tipo de recompensa económica para poder realizar la donación o el trasplante. Esto es un acto completamente altruista, generoso, solidario, gratuito y no hay ningún tipo de compensación económica, como decíamos. Es más, está tipificado en el Código Penal como un delito penal la venta de órganos en España, pero en España. Fijaros en el resto del mundo. Esto es una gráfica en el que very much, muy alto, en Rusia, China, fijaros, países del este, en Nigeria, hay una alta tasa de reportes de órganos que se trafican con órganos. Incluso en alta tasa en México, en Sudamérica, en Brasil, fijaros, en la India, es decir, en países que relativamente desarrollados, bueno, pues tienen unas tasas muy altas de tráfico de órganos. Incluso en Estados Unidos, el primer país del mundo en sanidad y el modelo a seguir por todos, fijaros cómo hay una baja tasa, a diferencia de que en Europa, afortunadamente, el sitio donde vivimos, no hay reportados casos de tráfico de órganos porque la ley es muy estricta y no solo en España, en cualquier país de la Unión Europea, eso está tipificado como el Código Penal. Pero, por desgracia, donde hay dinero, hay, no sé, de alguna manera, trapicheo, tráfico, y esto, pues, en los órganos hace que lleguemos a esta gráfica a nivel mundial. Ya para terminar, esta es la última diapositiva, quería un poco, ya lo comenté antes, que es la Organización Nacional de Trasplantes. Bueno, yo quería un poco recordar y comentar que todo esto que he presentado aquí no se podría llevar a cabo si no fuera gracias a esa organización que se creó en el año 1989, que depende del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, está situada su sede en Madrid y que las funciones son esas: intentar promover la obtención de los órganos, coordinar con los medios de comunicación. Veis que hay campañas de comunicación frecuentemente en los medios. Actualmente hay en Mediaset, actualmente hay una campaña de donación de órganos en Telecinco y 4, aparece un spot sobre la campaña de la donación de los órganos. Se encarga además de coordinar la actividad extractora e implantadora y además lleva un archivo de los resultados de la donación y del trasplante para cada vez mejorar los resultados y cada vez intentar obtener mayor número de donación y de trasplantes de órganos. Bueno, esta es la última diapositiva, que quería un poco hacer mención a eso, a que mientras estemos aquí en la Tierra, pues nos valen para mucho. Una vez que nos vamos al cielo, pues allí no los necesitaremos, así que ¿por qué llevárnoslos para allá si los podemos dejar aquí para echarle una mano a alguien? No he controlado el tiempo, no sé si se ha alargado mucho, pero esta es la presentación. Perfecto, perfecto, Fernando. Yo aprovecho
para hacerte una consulta que, bueno, creo que a las personas que pueden estar conectadas les va a interesar porque es el tema que nos concierne a nosotros también. Y entonces, ¿qué nos puedes contar de la donación de órganos en la ELA? ¿Qué experiencias tenéis? ¿Se puede donar? ¿Qué nos puedes contar? Pues bueno, os cuento. La donación de órganos en la ELA cada vez es más frecuente. Bueno, como todo, esto uno tiene que empezar y a medida que uno empieza, pues va aumentando. En Galicia, en la comunidad gallega, se han realizado solamente dos hasta el momento. Hay otras comunidades en las que ya tienen más avanzado esto y han hecho muchas más extracciones. ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso es relativamente sencillo. Es que alguien tiene que estar de acuerdo con la donación de sus órganos, ¿vale? Ese es el primer punto. Como decía, ¿va a cambiar que sea donante o no a la atención que voy a recibir? No, ni mucho menos. Es más, casi es un poco de manera programada cómo se produce esa donación. El planteamiento es: personas con esta enfermedad, como todos sabéis, es una enfermedad debilitante que acaba al final y con el paso del tiempo haciendo que las pacientes, las personas necesiten algún tipo de ventilación, de soporte ventilatorio. El soporte ventilatorio llega a un punto en el que incluso, por mucho que nos emperremos los médicos, no garantiza el continuar una vida más o menos digna y más o menos organizada. Cuando se plantea por los médicos responsables y por el propio paciente y la familia el parar, si esa persona está de acuerdo con la donación, esa persona podría ingresar en el hospital y en el hospital hacer la desconexión de lo que fuera, si hubiera que hacer alguna desconexión o conexión seguramente sí que habría que hacerlo para finiquitar el tema del fallecimiento de una manera más o menos rápida, bajo unas condiciones obviamente de sedación y de confort completo y absoluto, y se produciría lo que se llama una parada cardíaca no recuperable, que decíamos. Pues ese es el mecanismo. Obviamente es de una manera programada. Es decir, alguien tiene, claro, yo digo, yo soy de yo tengo un documento de instrucciones previas hecho en el que he puesto que quiero ser donante. Claro, yo no conozco que tenga ninguna enfermedad. Entonces, yo el día que fallezca o que se dé esa situación irreversible, irreparable y terminal, en mi documento de instrucciones previas pone que yo no quiero ser conectado a una máquina de una manera indefinida durante meses, sabiendo que no voy a tener una buena calidad de vida. Mi mujer, que también es médico, sabe esto, lo ha hecho con el documento de instrucciones previas, y si llegáramos a ese punto, lo que harían los médicos sería transmitirle a mi mujer que lo que se va a hacer es desconectarme de esa máquina y esperar a que mi corazón se parara para ser donante de órganos. Bueno, pues este sería el mecanismo específicamente de una persona con una ELA. Obviamente, una persona con una ELA, igual que cualquier otra persona, puede tener una hemorragia cerebral, puede fallecer de una hemorragia cerebral. Si puede tener una hemorragia cerebral, puede tener una muerte encefálica y puede ser donante por esa otra vía. Pero lo esperable, lo más probable es que una acabe falleciendo, pues por eso, por la debilidad, porque necesitas una conexión con un respirador y porque al final pues acabas llegando a un punto en el que, por mucho respirador que te pongan, la calidad de vida que tienes, o incluso la situación que tienes, es terminal, que no se puede alargar eso más. ¿Vale? Esto es un poco el planteamiento. Hace años, claro, como la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad, que luego lo comentará ahora Susana, que hay mucho que estudiar sobre el cerebro, y como este tema de los trasplantes de los órganos era algo muy exquisito, se dudaba de si una persona con una ELA podía transmitir en algún órgano algo al receptor. Ha visto que no, que sin ninguna duda una persona con una ELA puede ser un donante multiorgánico exactamente igual que alguien que no tenga ningún otro tipo de enfermedad. ¿Vale? Exacto. Eso que
comentas es muy, muy importante porque, bueno, a veces sí tenemos una ELA, sabemos todas las complicaciones que implica esa ELA y nos olvidamos o quizás no nos planteamos que podemos ser donantes igual que cualquier otra persona, porque al final, pues el día de mañana desarrollaremos o no otras patologías, lo que sea. Entonces, sí que es importante que sepamos que todos podemos ser donantes si así lo deseamos e enfatizar también en el hecho de que es importante, si podemos, hacerlo, hacer el documento de instrucciones previas para que allí conste, siempre desde la asociación, en el caso de la ELA creo que sí que tenemos más conciencia de elaborar ese documento, de que quede constancia de las voluntades de la persona. Y si en esas voluntades está pues ser donante, pues que allí conste también. Entonces está bien que sepamos que todos podemos ser donante, era lo que quería que aclarase. Vuestra asociación y la gente que atiende a vuestra asociación es una población particular, es una población que tiene una enfermedad y habitualmente es esta la población que hace el documento de instrucciones previas. Bueno, yo soy el documento no porque tenga una enfermedad, soy médico, trabajo en esta historia y bueno, mi familia tiene perfectamente claro si se dieran ciertas circunstancias de la vida a dónde habría que llegar conmigo, lo que yo quiero, ¿vale? Pero para facilitar todo he hecho el documento. Entonces, el documento creo que es un documento muy bueno que todos deberíamos, no solamente las personas que tienen una enfermedad, todos deberíamos dejar reflejado lo que queremos. Porque esto facilita todo al personal médico, a la familia en un momento muy difícil, muy delicado, y que no hay que andar tomando decisiones al final precipitadas, qué quería o qué no quería. No, esto lo deberíamos haber comentado ya hace tiempo, en una situación más o menos estable y tranquila. En esa situación estable y tranquila, no al final esperar al último momento para tomarlo. Por eso yo creo que el documento de es fundamental y afortunadamente vuestra asociación y la población a la que atendéis pues están muy convencidos de eso. Creo que es un buen... Exacto. Perfecto. Entonces, pues si te parece, como no veo consultas, yo creo que lo has explicado todo clarísimo, pero bueno, sí que ahora posiblemente haya más dudas cuando enlacemos con la donación de cerebro, me imagino. Entonces, si os parece, ya damos paso ya a Susana, ¿vale? Con ella abordaremos pues la parte de donación de cerebros. Ella es la directora científica del Biobanco del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur y bueno, te doy paso ya, comienza cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, tengo que cargar mi presentación. Sí. Lo intento otra vez desde una ventana que no lo conseguí ayer. Sí, probamos. No, es que no me aparece la ventana. Entonces voy a compartir toda mi pantalla. Ahora veis la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, pues en principio, muchas gracias por invitarme a participar en este ciclo de charlas y desde luego me sumo en principio a todo lo que dijo Fernando sobre la generosidad que supone la donación tanto de órganos como, en el caso en el que voy a hablar, del cerebro. Os explico un poco qué es un banco de cerebros, aunque bueno, la mayoría de vosotros ya lo sabréis, pero un banco de cerebros pues es una institución, un centro en el que se obtiene, se custodia y se ceden muestras de cerebro para investigación. A pesar de que se llama banco de cerebros, pues no es el cerebro exclusivamente lo que se dona, sino que se dona el cerebro, cerebelo, tronco cerebral y médula espinal. Además puede haber, en algunos casos que puede ser interesante, otro tipo de muestras que se pueden asociar, pues como puede ser sangre, ADN, piel en determinados casos, etc.
Si nos remontamos un poco a los antecedentes históricos, en la medicina moderna, en principio, se utilizaban las muestras para el diagnóstico y luego esas muestras se descartaban y no quedaba no quedaba un informe sobre el resultado de ese diagnóstico ni nada. Luego, con la aparición de las colecciones dentro de los servicios de anatomía patológica, pues ya empezó a conservarse esas muestras una vez que se hacía el diagnóstico y se podía volver un poco de tiempo más tarde a retomar ese caso. Sin embargo, al principio estas muestras no se guardaban con unas condiciones adecuadas, es decir, que cuando se retomaban no tenían una calidad suficiente para utilizar para determinadas técnicas y a veces no había una conservación adecuada de los datos asociados, como podían ser los datos personales del paciente, los datos sobre el diagnóstico que se había dado, etc. También se empezó a utilizar, esas muestras se empezaron a utilizar para investigación sin tener en cuenta que el paciente no había dado su permiso y, desde luego, no existía protección de datos de carácter personal ni nada parecido. Por eso aparecieron los biobancos. Los biobancos son los encargados de gestionar todo este proceso. El objetivo del biobanco es garantizar los derechos de los pacientes y de los donantes, poner a disposición de los investigadores muestras biológicas y datos asociados que tengan calidad, garantizar que el proceso de gestión de muestras y de sus datos asociados sea adecuado y actuar siempre dentro de un marco legal y ético. El Banco de Cerebros de Vigo se creó en el 2002 a partir de la crisis de las vacas locas, en que se empezaron a guardar, a conservar todos los cerebros que pudiesen estar relacionados. Y luego, en el 2008, se incluyó dentro del biobanco general que se creó en ese año, junto con el Banco de Tumores, junto al resto de las muestras y de los bancos de tejidos neurológicos, como el de músculo, nervio y piel y ADN, y el resto de las colecciones de enfermedades cardiológicas, etc. Aquí os presento a dos personas fundamentales, especialistas en neuropatología, que es una especialidad de la que apenas hay profesionales en España, que tuvieron que tienen mucha importancia en el Banco de Cerebros, que es Carmen Navarro, que fue la que creó este Banco de Cerebros y que ahora está jubilada, y Beatriz San Millán, que es la neuropatóloga actual. Bien, en nuestro Banco de Cerebros hay dos tipos de donaciones. Una es la donación post-mortem, que es la que se suele dar en el hospital, en el momento del fallecimiento, en el que suele ser el médico el que propone la donación del cerebro a los familiares. Y entonces, si aceptan, pues firman el consentimiento informado y se comienza todo el proceso de la donación. También hay la donación en vida, que nosotros le llamamos en vida. Es cuando un paciente decide que quiere hacerse donante y se pone en contacto con el Banco de Cerebros. También puede ser un representante legal cuando ese paciente no está capacitado mentalmente para hacer la donación. O cualquier persona sana que decida hacerse donante. Tenemos un programa de donación, este es nuestro tríptico que está, os lo podéis descargar de la página web del biobanco, que tenéis ahí la dirección, y en el que se explica pues, cómo es la donación, para qué, cuál es la función de esta donación, los pasos a seguir, etc. Un donante en vida puede ser cualquier persona mayor de edad en plenas facultades mentales.
como ya decía antes, puede ser que no una persona, por ejemplo, tenga una demencia y entonces sea el representante legal el que decida que quiere que se done el cerebro de su representado. En ese caso, no puede haber una prohibición expresa del paciente, o sea, que nosotros podamos encontrar esa negativa a hacerlo. Aquí quiero hablar de las personas sanas que se deciden hacerse donantes de cerebro. Para la investigación es importantísimo tener estos cerebros, a los que nosotros llamamos control, porque en las investigaciones se necesita hacer comparativas entre cerebro con alteraciones por las patologías, con cerebros sin alteraciones, y además es que son muy escasos, hay muy pocas personas sanas que se hacen donantes. Nosotros, por ejemplo, en nuestro banco de cerebros solo tenemos como un 3% de los cerebros corresponden a personas sanas y son muy necesarios. Bueno, en el programa de donación en vida, el paciente debe ponerse, o la persona sana, debe ponerse en contacto con el banco de cerebros. Entonces, tenemos una entrevista que puede ser presencial o puede ser telefónica. Ahí tenéis los números de teléfono a los que podéis llamar y ahí en esa entrevista pues se comentan todas las dudas que pueda tener el futuro donante, si quiere serlo, y si decide ser donante, se tiene que firmar el consentimiento informado. Si quiere que le enviemos esta documentación a su domicilio, pues nosotros se lo enviamos, los formularios y la información, y enviamos un sobre prefranqueado con nuestra dirección para que nos reenvíen el consentimiento firmado. Una vez que recibimos ese consentimiento, registramos el donante dentro de nuestra base de datos y le enviamos un carnet de donante. El donante puede dejar constancia de su situación de donante en el registro gallego de instrucciones previas, que ya nos comentó Fernando. Este es el consentimiento informado, es un documento bastante largo porque, bueno, según la ley de biobancos tiene que ser así, tiene que incluir muchos datos. Son 5 carillas de información. Luego tenemos una hoja en la que están las firmas del donante o del representante legal, el personal del banco, y una hoja de revocación, porque ya sabéis que en cualquier momento podéis revocar la donación que hayáis hecho. El consentimiento informado, en este consentimiento se especifica que la participación del donante es voluntaria, que la finalidad principal de la cesión de muestras para la investigación es la investigación de enfermedades neurológicas, que es gratuita, desde luego, que el biobanco podrá repercutir o cobrar a los investigadores los costes de obtención, procesado y envío de muestras, pero nada más que eso, porque es absolutamente gratuito, que toda la información referida al donante es confidencial y que será tratada según la normativa indicada en el documento, que los datos estarán disociados de las muestras, porque nosotros, una vez que entran esas muestras, le ponemos un código, y que tiene derecho a la revocación, como dije, que puede indicar cualquier restricción a sus muestras. Por ejemplo, el donante puede decir que esas muestras se utilicen solo para investigación en determinada patología, como puede ser la EGA o como puede ser el Alzheimer, o como sea, o incluso, como nos ocurrió alguna vez, pues que no quiere que sus muestras salgan de Galicia o cualquier otra restricción. Además, vamos a ver, tiene que quedar constancia de que la titularidad de los resultados de la investigación corresponden al investigador, no corresponden ni al biobanco, ni al paciente, ni al donante, vamos, y que
que puede ocurrir que la información pueda ser necesaria para evitar un perjuicio grave en la salud de la familia. En ese caso, hay un comité de expertos que decidirá si se pone en conocimiento de la familia o no, según el caso. Y también tiene todas las acciones que se vayan a tomar si se cierra el biobanco. Bueno, ¿cómo es el protocolo de actuación en el momento del fallecimiento del donante? Bueno, pues los familiares, el representante legal o el médico responsable del donante tiene que ponerse en comunicación con el banco, con el biobanco, o sea, con el banco de cerebros, a través del teléfono de 24 horas que hay en el Hospital Álvaro Cunqueiro. La centralita del hospital se pone en comunicación con el patólogo de guardia de anatomía patológica y en comunicación con el neuropatólogo o el patólogo de guardia del banco de cerebros. Una vez que haya ya esa comunicación entre el neuropatólogo y la familia o el médico responsable, se tiene que dar el traslado, que puede ser desde cualquier hospital que no sea el Álvaro Cunqueiro, desde un domicilio, desde un centro de tercera edad o desde cualquier otro centro que no se me ocurra ahora. Siempre dentro de la comunidad gallega. Si es en otra comunidad, nosotros nos podríamos, o sea, si es un donante de nuestro banco que fallece en otra comunidad, nosotros nos podríamos poner en contacto con el biobanco más cercano, el banco de cerebros más cercano, y quedarían allí las muestras, pero no podríamos hacer el traslado hasta nuestro banco. El sistema de traslado está financiado por nuestro hospital y lo lleva a cabo la funeraria Vigo Memorial. Esta funeraria va a buscar al donante, la trae a nuestro hospital, aquí se hace la extracción del cerebro y luego se devuelve el donante pues, al lugar que la familia decida. Y dentro de nuestro hospital es aproximadamente 1 hora. Habría que sumar pues, el tiempo que llevaría el traslado. ¿Qué documentos son necesarios? Pues son el consentimiento informado firmado, que en el caso de la donación en vida ya está en nuestro poder, la autorización de traslado del donante, este formulario está en nuestra página web, se puede descargar de ahí, y el certificado de defunción, bueno, suelen tenerlo ya las funerarias, este formulario para que sea firmado por el médico. El tiempo post-mortem, desde el fallecimiento hasta la congelación de las muestras, debe ser idealmente de 5 o 6 horas. Podría ser un poco más en circunstancias especiales, por ejemplo, en un caso que tuvimos pues, que había una nevada enorme en Lugo y que pues se fue atrasando el traslado, pero bueno, es un caso excepcional. Para que las muestras tengan calidad, pues ese traslado debe ser pues, de menos de 6 horas. Una vez que llega a nuestro banco, pues ahí se da la extracción y todo el proceso de neuropatología. Hacemos todo el proceso en esta campana de bioseguridad y luego se conservan esas muestras en ultracongeladores de menos 80 grados. Bueno, y además utilizamos medidas de bioseguridad como utilizar material desechable en lo posible, tratamiento adecuado de residuos biológicos, etc. Este es el protocolo neuropatológico que se sigue una vez que tenemos las muestras. Un hemisferio cerebral y cerebeloso y cortes alternos de tronco cerebral y de médula espinal se incluyen para el estudio que dará lugar al diagnóstico. Se incluyen para eso en formol, en parafina y se hacen las técnicas neuropatológicas e inmunohistoquímicas que se necesitan. Por ejemplo,
con hematoxilina eosina, gas o tinción de plata, podemos ver la arquitectura general del cerebro, podemos ver si hay pérdida de neuronas, pérdida de motoneuronas, como pasa en la ELA, si hay esponjiosis o no, como ocurre en las encefalopatías espongiformes, como, lo que se conoce como el mal de las vacas locas, si hay gliosis, si hay otro tipo de patología, si está focalizada en determinada zona del cerebro o no. Se hacen también técnicas inmunistoquímicas que nos permiten ver si hay, por ejemplo, depósitos, como ocurre en el Alzheimer, con depósitos de amiloide en forma de placas sendibles, o depósitos de proteína priónica en el caso de la enfermedad de celiaco, o si hay estructuras como cuerpos de Levy, como ocurre en el Parkinson o en la enfermedad por cuerpos de Levy. Y luego ya el otro hemisferio cerebral, hemisferio cerebeloso y los cortes alternos que no hemos utilizado en el diagnóstico es lo que se conserva para el banco de cerebros a menos 80 grados centígrados. Se hace una disección de áreas interesantes para estudio, aunque se congela todo ese hemisferio, esa parte. Perdón. Entonces, con proteínas, ADN, ARN, esté congelado. Vale. Para las bases de datos se pueden guardar datos personales como nombre, edad, sexo, etc. También hay datos de procedencia como pues, el de qué hospital, el domicilio, si viene de la tercera edad, de un centro, etc. Y los datos clínicos básicos como signos y síntomas de biopsias nucleares, diagnóstico clínico, etc. Y luego también incluimos todos los hallazgos neuropatológicos, patología vascular, degenerativa, etc. Bueno, luego viene el momento de la cesión de muestras a los investigadores. Para esto tenemos en la solicitud, tenemos que tener en cuenta los datos del solicitante, la enfermedad que son la que está solicitada y las condiciones del tejido que desean. Para ello tienen que darnos toda la descripción del proyecto que quieren hacer con esas muestras. Título, resumen, objetivos, etc. Y luego tienen que dar una experiencia absoluta del grupo solicitante. Todos estos datos los pasa el biobanco al Comité Científico Externo y al Comité Ético de Galicia, que valoran esta solicitud y si deciden que lo van a aceptar, pues tiene que hacerse entre el biobanco y los investigadores un acuerdo de transferencia y se envían las muestras al grupo de investigación. Este grupo de investigación, unos meses después, tiene que empezar a enviar informes periódicos al biobanco y una vez que finaliza el informe final, en una memoria final. Bueno, y ahora quería comentar un poco la situación en esta pandemia de COVID-19. Bueno, lo que ocurrió es que el Banco de Cerebros tiene en este momento suspendidas las donaciones de cerebro, atendiendo a las recomendaciones tanto de la Sociedad Española de Anatomía Patológica
como del Ministerio de Sanidad. ¿Qué estamos haciendo entonces en este momento? Pues estamos trabajando sobre un documento de recomendaciones para la actuación de los bancos de cerebros en el curso y después de la pandemia. Estamos haciendo este documento entre varios bancos de cerebros de España, que en total son 15 bancos, y estamos también haciendo una entrevista cada vez que recibimos un intento de donación o de un paciente o de una persona que se quiere hacer donante o de una donación de una persona que ya es donante del banco de cerebros. En cuanto tengamos todos los datos, pues entonces intentaremos cerrar esta guía y podremos decidir ya si se empiezan a hacer las donaciones. Suponemos que en las próximas semanas se podrá empezar a hacer, porque se necesitan condiciones de situación de crisis. Y esto ya nada es el banco de cerebros, con nuestra patóloga Beatriz Samillán, una patóloga que ayuda en las guardias como es Laura Juanera, los técnicos de anatomía patológica, auxiliares de autopsia y los datos que podéis necesitar para pedir hacerse donante. Y nada más, no sé si queréis alguna pregunta. Perfecto, Susana. Bueno, yo te cuento. En ELA sí que tenemos más experiencia, entre comillas, en la donación de cerebro que de órganos. Sí que, bueno, hace poco estábamos viendo también si era posible agilizar un poquito los trámites de la donación de cerebro, porque realmente sí que hay que hacer ese consentimiento, la documentación previa, y ciertos usuarios que se deciden en el último momento a ser donantes de cerebro, pues se encontraban con algunos problemas para hacerlo por la documentación que había que haceros. Entonces, bueno, no sé si se podría agilizar eso, sí que sé que no depende directamente de vosotros, pero aparte, bueno, quería que nos comentaras, pues, cómo es la experiencia en cuanto a la ELA, si tenéis más donaciones, que en el caso de que nos comentabas hablando, que apenas tienen donaciones de personas con ELA. Entonces, bueno, que nos cuentes un poquito. Nosotros tenemos muy pocas donaciones de personas con ELA. Las que más tenemos en nuestro banco son de casos de Alzheimer, que son prácticamente un 1/3 de las donaciones totales que tenemos. Y el otro tercio suelen ser de casos de enfermedades biológicas, de enfermedades de Creutzfeldt-Jakob, que se llaman como enfermedades de las vacas locas. En este momento, de casos de ELA, tenemos, yo por lo que estuve viendo, menos del 5% de los casos son casos de ELA. Facilidades para hacerse donante. Tuvimos, por ejemplo, en uno de estos casos de ELA, tuvimos un problema con la funeraria, que es la que hace el traslado, que tenía en ese momento un problema telefónico, no nos recibía la necesidad de hacer ese cambio, ese traslado. Pero, se puede hacer tranquilamente porque el traslado, se ponen en contacto con nuestro hospital y se hace el traslado inmediatamente. Se intenta que sea rápido para que la familia tenga la oportunidad de tener el donante en pocas horas. Aquí en nuestro centro, como ya dije, es de aproximadamente 1 hora la extracción de órganos del cerebro.
y, o sea, el problema pues, es un poco alterarse. No sé de dónde puede surgir el problema, pero por lo general es rápido la donación. Vale. Bueno, te cuento que acaba de surgir la pregunta del millón, que si no la hacía nadie, ya la tenía yo preparada y entonces te cuento. Es de Carmen Rivero, que es la coordinadora de trasplantes de Santiago, y nos dice: ¿es posible que un paciente done sus órganos y, finalizado el proceso, se inicie el de donación de cerebro? Hay personas que manifiestan su intención de donar tanto órganos para trasplante como cerebro. En algún caso que hemos tenido no ha sido posible. Bueno, en cuanto a esto, por una parte tenemos que tener en cuenta el tiempo, porque si pasa de esas 6 horas, el cerebro comienza a experimentar degradación, que luego en los procesos bioquímicos, que luego es lo que se va a estudiar, el proceso bioquímico. Y entonces, si tarda más, pues no es aconsejable hacer esa donación. Pero es que además, en el caso de la donación de órganos, el donante recibe una serie de infusiones, o como se llame, no sé exactamente, y esas influyen también en el sistema bioquímico del cerebro. Por eso nosotros pues aconsejamos que en ese caso no se haga la donación de cerebro y que desde luego es prioritaria el cerebro que sea utilizado, el cerebro, perdón, el resto de los Perfecto, que sería prioritaria la donación de órganos. No sé si Fernando ahí quiere aportar, ¿sí? Sí, quería comentar que son, lo que decía Susana, son unos líquidos de preservación, líquidos que se utilizan para preservar los órganos y, como bien dice Susana, hay dudas de si pueden o no alterar los procesos bioquímicos cerebrales y si eso puede al final alterar los resultados de las muestras cerebrales. Y es verdad que yo creo, y corrígeme si no, Susana, creo que hay algún estudio al respecto para valorar si se pueden utilizar unos y otros, ¿no? O no hay una iniciativa por ahí. Sí, hay una iniciativa de nuestro grupo de bancos de España, ¿no? Nacionales, que es hacer estudios sobre cerebros que han mantenido esos reactivos para ver si existen diferencias con cerebros que no lo han recibido. Pero bueno, es solo un trabajo porque no hay bibliografía mundial sobre este tema. Se empezará, lo que pasa es que bueno, con esto del COVID está todo un poco parado, lo de la donación de cerebros, a ver si podemos en las próximas semanas ya comenzar los centros que tengan instalaciones adecuadas, porque no todos lo tienen. Perfecto. Si vosotros tenéis alguna repercusión sobre el trasplante de órganos, ¿tiene alguna repercusión la COVID, ¿no? ¿Cómo? Perdón, si tiene... sí, bueno, el COVID, la COVID ha tenido repercusión en todas las facetas de la vida, y en la sanitaria más. Ha tenido una repercusión que ha habido menos gente que ha venido a los hospitales y ha habido menos donantes. No se sabe muy bien, pero parece que con el miedo al poder coger el virus, pues ha habido gente que ha pasado pues, patologías, ictus que se han sufrido y se han pasado en casa, partes de medicación que se han pasado en casa. Es decir, ha sido una situación caótica. En cuanto a los trasplantes, pues como siendo somos muy garantistas, ya han hecho los trasplantes urgentes. Esto es porque decíamos que hay que hacerlo según el paso del tiempo, si no el paciente fallece. Los trasplantes que de alguna manera el receptor estaba en unas condiciones buenas, pues intentó posponer. Y ahora estamos debiendo a la actividad.
tuvimos un montón de actividades. Estamos volviendo a la normalidad. Sí que se vio afectada la actividad. Bueno, pues os cuento, no tenemos más preguntas, entonces, bueno, simplemente agradeceros toda la información que nos habéis aportado. Creo que ha quedado todo bastante claro. Os agradecería, si puede ser, a ambos que nos hicierais llegar las presentaciones. Si la gente tiene dudas, se quede con los datos de contacto, etcétera, para hacérselas llegar por correo electrónico. Y bueno, básicamente eso, creo que sí que, perdona, os hemos silenciado porque se acoplaba el sonido. Simplemente, de nuevo, eso, agradeceros vuestro tiempo, vuestro trabajo. Esperamos que sí que se pueda, bueno, comprobar esa compatibilidad entre donar órganos y donar el cerebro. Y bueno, si no es así, que los trámites sean lo más sencillo posible, que las personas interesadas tengan toda la información que necesitan para poder hacerlo si así lo desean. Desde la asociación podremos informarles, estamos en contacto con vosotros, tanto con el biobanco como con coordinación de trasplantes. Entonces, todas las personas que os quedéis con alguna duda o que os planteéis alguna de estas opciones, pues podremos orientaros un poquito más, derivaros a ellos y que os informen ya de manera personal. Entonces, sin más, si os parece, damos por cerrada esta segunda charla. Os recuerdo que sigue abierta la inscripción para la última charla que tendremos este viernes a las 6 de la tarde sobre avances y tratamiento en la ELA, y que podéis inscribiros desde nuestra página web, nuestras redes sociales, etcétera. Entonces, espero veros allí. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por vuestra atención, y esperamos que os acerquéis a los lugares de iluminación este domingo por el Día Mundial de la ELA y nos enviéis fotos para visibilizar pues este Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Muchas gracias a todos y buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.